Hola amigos de Entrepreneur. Hoy día tenemos una cara nueva, tenemos un invitado nuevo, así que muy bienvenidos. Y como decimos para nuestra serie de entrevistas, Tervetuloa, querido Javier Vergara, cofundador de Fincrat. Bienvenido a nuestra entrevista de Entrepreneur. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Y como diríamos en Estonia, realmente no sería Tervetuloa, diríamos Teretulema. ¿Hace cuánto llegaste a Estonia o eres de Estonia o vivías en Finlandia? Cuéntanos un poquito cómo ha sido este llegar desde Chile a este otro país. Sí, claro. Mira, llevo yo en Estonia ya casi 7 años. Eh, la razón por la que me vine a Estonia en un principio, ahora te cuento la historia larga mejor, si finalmente tenemos un poco de tiempo. Yo primero que todo estudié Derecho en Chile. Eh, Terminé mis estudios, hice todo, me faltaba solamente hacer la tesis, pero ya no me quería seguir quedando en Chile porque nunca me vi realmente trabajando en un estudio jurídico como tal. Entonces sabía que no iba a tener muchas oportunidades en Chile, por lo tanto dije, bueno, aprovecho de irme al extranjero, porque además tengo pasaporte estonio, porque mi abuela es estonia, y por Ah, lo perfecto. tanto, entonces era factible irse a Europa y trabajar desde Europa. Y lo que pasó fue que no me vine a Estonia, de hecho, me fui a Alemania el año 2017, y en Alemania fui a estudiar alemán, básicamente, y a terminar mi tesis de pregrado. Y hice ambas cosas, aprendí alemán, terminé mi tesis, pero luego ocurrió que lógicamente me empecé a quedar sin dinero. Entonces estaba la opción, era o volver a Chile y ponerme a trabajar, sacar plata, o Ujú. eventualmente encontrar trabajo en Europa. Busqué un poco de trabajo en ese momento en Alemania, pero era bastante difícil porque tampoco mi nivel de alemán era tan bueno para lo que yo quería. O sea, podría haber tenido un trabajo no sé, en alguna cocina, en alguna de esas cosas, pero yo quería hacer un trabajo, quería eventualmente entrar a trabajar en alguna empresa o algo más interesante para mí. Y no había muchas oportunidades. Entonces postulé a trabajar en una empresa en Estonia que se llaman Wise. No sé si ubicas Wise. Wise Rápidamente, cuéntanos. es una de las fintechs más grandes de Europa actualmente. Fue Ujú. fundada por dos estonios realmente que vivían en el Reino Unido y es una empresa que se dedica a la transferencia de dinero. Empezaron con Toda la razón. transferencias de libra esterlina a euros y viceversa, y ahora están en todo el mundo. Tienen gran parte del mercado en Estados Unidos también. Yo sé que en Chile son bastante pequeños, no mucha gente los utiliza, Mm. pero no sé si conoces Global 66. Y son Sí, un poco tal como, cual. ya, Global 66 yo creo que básicamente se inspiró en Wise, en gran parte. Perfecto. De hecho, Y Global 66, sin querer pasar aviso ni nada, pero de verdad que cuando llegamos a Finlandia ha funcionado perfecto desde las transacciones, el envío de dinero, sin ningún problema. Cuéntanos nomás, sí, perdón por la oye, interrupción. sí, es que, no, está bien, es que estaba viendo acá que me estaba confundiendo en los botones, que hay un botón raro. Bueno, da lo mismo. Eh, sí, como te comentaba, entonces me vine a Estonia el 2018 ya, entré a trabajar en Ujú. servicio al cliente en español, Ya. y estuve trabajando ahí varios meses, casi poco menos de un año fue. Eh, Me hice muchos amigos, de hecho ahí fue donde conocí a mi actual novia, la conocí en el servicio al cliente en español. Muy Ella bien. es, ella es española, así que no es de Latinoamérica ni de Ujú. Estonia, pero bien. Y luego me cambié obviamente a trabajar dentro de la misma empresa, a distintos otros departamentos, sobre todo el departamento de compliance. Entonces Ya. estuve metido en lo que es Enhanced Due Diligence, o sea, bueno, todo lo que es compliance de la empresa básicamente, y luego en Quality Assurance de compliance, o sea, viendo que la gente que estuviera trabajando en compliance estuviera haciendo las cosas de manera correcta, estuviera eh, siguiendo justamente los reglamentos, la regulación interna de la empresa y la ley también. Y Ya, luego de perfecto. eso me cambié de empresa, me fui a trabajar a una empresa que se llama Salv, que era una Ujú. startup también fundada por ex empleados de Wise. Y cuando yo entré,
fui uno de los primeros empleados, creo que fue el empleado número 10, no de los primeros, pero fuera el empleado creo el número 18. Y, y estuve por ahí 2 años, trabajé en legal, hice de legal counsel y básicamente trabajaba en protección de datos y contratos y este tipo de cosas. Y luego de ello me fui a trabajar en una empresa que se llama Three Comas, que es una empresa de criptomonedas, y ahí trabajé también en legal como Senior Legal Counsel y más que nada también en en protección de datos, que era algo en lo que necesitaba mucha ayuda. Y al mismo tiempo estuve estudiando, estudié un máster en la Universidad de Tartu, que es una universidad que queda aquí en Estonia, una universidad bastante antigua. Uno a veces como que no dimensiona un poco la antigüedad que tienen las cosas aquí en Europa, pero Cierto. para que te hagas una idea, en un país tan diminuto como Estonia, la universidad más antigua es del año 1632. Una Wow. universidad fundada cuando Estonia fue parte del reino sueco y fue básicamente el rey de Suecia, Valdemar II, del año 1632, que mandó a fundar la Universidad de Tartu, que es la segunda universidad del reino de Suecia después de la Universidad de Uppsala. Si conoces Ok. Uppsala, que es la Universidad del Norte de Estocolmo. Y luego estudié en Helsinki. Ahí estuve estudiando 2 años, pero nunca vivía en Helsinki, sino que hacía commuting, o sea, Ya, viajaba perfecto. constantemente entre Tallinn y Claro, Helsinki. para poner como en contexto a nuestro público. Literalmente, Tallinn queda al frente de Helsinki. De hecho, hay unos barcos transbordadores que van, no sé cada cuánto pasarán, cada 1 hora, 2 horas, más Es como cada aproximadamente. hora y media. Cada Claro, hora y hora y media hay media. un ferry. Exacto, un ferry que va desde Tallinn a Helsinki y de Helsinki a Tallinn. Entonces, estamos muy cerca desde Helsinki, en verdad. Nosotros acá en Turku estamos casi al frente de Estocolmo, así que esas son como el orden en el mapa. Así que podías ir todos los días a estudiar a Helsinki tranquilamente desde Tallinn. Sí, así era. Y como tenía las clases bastante temprano, bueno, no tan temprano, pero empezaban a las 8:30, 9, 8:45 creo que empezaban, si no recuerdo mal. Entonces me tocaba tomarme el ferry a las 6 de la mañana. Wow, muy Entonces, temprano. muy temprano, entonces tenía que levantarme como a las 4:30, Ya, porque el ferry cierra las puertas, dependiendo de qué ferry tomas, pero finalmente cierra las puertas 20 minutos antes de zarpar. Entonces exacto. a las 5:30 o 5:40 están cerrando las puertas. Claro, no puedes llegar Entonces, corriendo ahí 5 minutos tarde, no, no. exacto. Y lo otro malo es que a esa hora casi no hay transporte público, a las 5 de la mañana. Sí, Y entonces quedan dos opciones. Uno es tomar un taxi, que son ya, bastante caros a esa hora. Y sí, la otra es irse a pie o en bicicleta. Así que cuando el clima lo permitía, ujú, yo me iba en bicicleta. en Eh, bicicleta. mi- me compré una bicicleta plegable justamente para eso, para que me Ya, saliera más, perfecto. para que me saliera más barato, porque si es que vas con bicicleta normal, te la No, cobran. sí, Pero si vas con es una como si plegable, fuera no. otro pasajero. Exacto. Entonces te cobraban, no sé, eran 8 euros, una cosa así. Eso era por cada vez que iba, y como estaba yendo casi todos los días de la semana, era una locura. Ya, perfecto, sí. Hay que tratar de ingeniárselas para abaratar costos. Y entonces, Exacto. todas estas pasadas por empresas diferentes te llevaron a tener un poco más de conocimiento en esto y fue lo que en verdad empezó a gustarte mucho más porque habías estudiado derecho en Chile, pero ya en verdad te estabas metiendo como en toda la parte de fintech, habías trabajado también con temas que tienen que ver con criptomonedas. Eso fue un poco gatillando hacia la creación de Fincra. Sí, yo creo que iba todo para allá. O sea, eh, mira, te cuento un poco también la historia. ¿Sí? Realmente entré a estudiar Derecho, no sé exactamente por qué. Creo que en su momento me gustaba un poco la politiquería, pero luego en la carrera me di cuenta, creo que en primero o segundo año ya empecé a dar cuenta que si bien me Que gustaba, no me gustaba tanto como le gustaba a mis compañeros, quizás. ya, perfecto, sí. Ah, entonces,
yo estudié del año 2010 al 2015 en la Chile, Ujú. entonces tú comprenderás que el 2011 tuvimos ahí todas las protestas estudiantiles y todo, Sí, y luego el 2012 también, etcétera. Fueron años bastante convulsionados. así es. Y bueno, y al mismo tiempo me desencanté un poco de la política, me desencanté del derecho. Eso no quiere decir obviamente que no me guste el derecho, solamente que no me gustaba más que nada el tema de trabajar Ujú, en un estudio jurídico, tener que ir a la corte, ese tipo de cosas. O sea, trabajo legal de ese estilo, obviamente no me gustaba, sin perjuicio de que sí me gustaba y me sigue gustando algunas cosas del derecho, como por ejemplo el tema del derecho informático, que es justamente lo que estudié en la Universidad de Tartu y luego en la Universidad de Helsinki, perfecto. y también el derecho a la protección de datos, que son como aspectos que me gustan bastante. Me gusta todo esto de las nuevas tecnologías y todo ello. Y luego, obviamente eso fue lo que me llevó a meterme al mundo de las startups y todo lo que aprendí justamente en el mundo de las startups, Ujú, que todas ellas eran, o sea, estas tres startups en las que estuve eran o fintechs o estaban relacionadas al mundo financiero. Justamente me hicieron tener harto, conocer harto, aprender, ujú. al mismo tiempo, bueno, básicamente me metieron hacia ese camino. Te Y arrastró la bueno, ola. me arrastró, exacto. Y así fue como cuando estaba, de hecho, cuando empezamos a conversar sobre esto, como hace un año atrás, me junté a conversar un día, a almorzar, así como quien no quiere la cosa, Ujú, con mi ex jefe de cuando trabajaba en Wise. ok. Y nos juntamos a conversar, y a hablar. Yo ya tenía un poco la idea de que quería hacer algo, porque yo ya antes había hecho otra empresa que se llamaba Sunny Latam, no Ah, tenía nada que perfecto. ver con servicios Ya. financieros, sino, y tampoco era una startup como tal, sino que era una empresa. Y le Ya. prestábamos servicios a personas de habla hispana que quisieran poner una empresa en Estonia a través del programa de Ah, e-residency. perfecto. Final, Ya. Finalmente vendí mi participación en aquello, más que nada porque eh, era bastante difícil el rubro, Ujú, había mucha competencia y yo estaba entrando a estudiar a la Universidad de Helsinki, así que no tenía mucho tiempo, así que vendí mi participación, pero luego me quedé con el gustito de hacer otro negocio. Y ahí fue de cuando me junté emprender. con mi jefe, exacto. Y ahí fue cuando me junté con mi jefe y nos pusimos a conversar y nos pusimos a elucubrar ideas. Yo ya tenía más o menos esta idea un poco vista y él se entusiasmó Ujú, perfecto. y de ahí empezó la cosa. O sea, seguimos juntándonos cada cierto tiempo a almorzar, a conversar, oye, diciendo, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué hacer? Ambos con trabajo a tiempo completo en su momento, en nuestras respectivas empresas, o sea, Ujú, las empresas para las que trabajábamos. Y de a poco se fue armando esto. Y lo que fue interesante es que luego, cuando empezó a armarse esto que todavía sigue armándose, lógicamente, eh, bueno, nos pusimos a trabajar con mi ex jefe y al mismo tiempo le pedí ayuda a otro ex jefe. ya, Eh, perfecto. sí, A y veces los ahora ex jefes pueden ser los mejores mentores de uno. sí, es que justamente así fue. O sea, el ex jefe con el que estoy ahora, que se llama Kaspar, Ujú, estonio, ahora es mi socio, ¿ya? Y tenemos ahora un mentor que nos está ayudando, cuyo nombre es Jeff, ujú. es canadiense ¿No y es él Jeff nos Bezos? está, ojalá, no, pero este es más bacán que Jeff Bezos, es Ah, una muy perfecto. buena Me parece. persona, sí, es muy, muy simpático, muy afable y tiene mucho conocimiento, así que ha sido bastante bueno, porque como te comento, bueno, Fincrat es actualmente una microempresa, no estamos Ujú, generando nada de rentabilidad, eh, no somos rentables para nada, sino que estamos solamente desangrando dinero y tampoco hemos recibido ningún investment real y solamente tenemos una persona trabajando a tiempo completo, que soy yo. ujú. Eh, Mi socio Caspar no está trabajando a tiempo completo, sigue trabajando en gran parte en Wise aún Ya. y ya, así estamos. Entonces, muy bien. Todo este background, ¿cierto? Para poder llegar a la idea de crear Fincra.
Pero contémosle entonces al público, a la gente que nos ve, ¿qué es Fincrat? ¿A qué se dedica? ¿Y cuál es el objetivo que tienen en mente, tanto a lo mejor para Europa y a lo mejor para soñar bonito, a lo mejor hasta Latinoamérica? Claro, bueno, Fincrat actualmente es algo distinto a lo que queremos que sea, pero empecemos por lo primero. Fincrat en la actualidad es básicamente un, eh, un reporte automatizado que puedes recibir sobre tus finanzas Ujú, con, con pasos a seguir para mejorar tu actual situación financiera. La razón por la que Fincrat nace es que es la siguiente, o sea, nos dimos cuenta hablando con Caspar que gran parte de nuestros amigos, de nuestra mm, familia, tanto en Chile como en Estonia, estaban viviendo lo que nosotros llamamos paycheck to paycheck, o sea, viviendo mes a mes. exacto. Eso quiere decir, vivir paycheck to paycheck o mes a mes significa que si dejas de percibir tu salario, necesariamente al próximo mes o máximo hasta 3 meses subsiguientes, vas a tener que bajar tu estándar de vida. O sea que no, Ya, no puedes básicamente tener una vida, mantener una vida sin tener tu salario que está recibiendo constantemente. Y bueno, yo por experiencia te digo que gran parte de mis amigos y mi familia funcionan así. ujú. O sea, se quedan Yo sin creo plata que y ya. es terrible, o sea, la mitad del yo creo que, no sé, una cuarta o tres cuartas partes del planeta funciona Sí, así hoy en día. Es como recibes tu dinero a fin de mes y como que en los primeros 15 días ya así, ¿dónde está mi salario? ¿Qué se es que, hizo? exacto, es Y, que así y es. exacto, y en Chile la gente o la mayoría de las personas viven o llegan hasta fin de mes ultra endeudados. Y eso te da, eh, te, te pone como una máscara o te dice que a lo mejor estás viviendo bien, ¿cierto? Porque, no sé, sales a comer, pagas con la tarjeta de crédito. Vas al Claro. supermercado, pagas con la tarjeta de crédito. Cosa que después llega a fin de mes la cuenta y es como, ok, pago el mínimo de la cuenta, pero al final no terminas nunca de pagar. Es una ilusión todo eso. Exactamente, La entonces gente vives vive endeudado. la gente vive en una constante ilusión. En Chile, no sé cómo serán las estadísticas porque no lo he revisado, pero me imagino que son terribles, Ujú, porque como te digo, gran parte de la gente que conozco vive en esta situación, lo que es nefasto. Pero hay estadísticas, de las estadísticas que hemos revisado, al menos en Europa también, más ricos del mundo. Eh, eso dicen. O sea, Así es. es que es de las organizaciones, esta organización política Mm, económica de la Unión Europea es riquísima. Hay países obviamente más pobres, como, qué sé yo, Rumania, Bulgaria, y otros países que son mucho más ricos, como Luxemburgo o incluso el mismo Finlandia, que es de los más ricos. Pero aún así, en todos estos, en el bloque entero, hay un problema grave. mm, Casi la mitad, o prácticamente la mitad de los europeos vive mes a mes, lo que significa, como decíamos, que si dejan de percibir su salario, posiblemente, o sea, necesariamente su nivel, su estándar de vida va a decrecer. En algunos países esto es peor que en otros. Como te digo, en Estonia es un poco peor que la media, porque Estonia es un poco más pobre también. Eh, Me imagino que, que en Finlandia, obviamente, no he revisado las estadísticas, pero debe ser un poco mejor la situación. Y obviamente en los países del sur de Europa también es bastante terrible. Eh, entonces, lo que queremos, la hipótesis con la que empezamos y con la que ujú, estamos trabajando en Fincrat es que las estadísticas también muestran que los salarios medios y el promedio también de los salarios en Estonia, al menos porque estamos focalizándonos acá, permitirían a una persona efectivamente ahorrar un poco de dinero. perfecto. Entonces la pregunta es, ¿por qué no está ocurriendo? Porque vemos que la mayor parte de la gente está viviendo mes a mes. Las estadísticas también muestran que ha habido un incremento absurdo en el uso de préstamos, estos préstamos rápidos que la gente saca. Ujú, Entonces, ¿cuál es el problema? Eh,
yo tengo mis ideas de cuál creo que es el problema. Creo que la sociedad de consumo, un poco potenciada por los social media, está causando estragos, sobre todo en los millennials y en la generación Z. Pero aún así, independiente de eso, hay efectivamente un problema, porque la gente no está ahorrando lo suficiente. Hay lo que llamamos vulnerabilidad financiera, en el sentido que esta gente muchas veces, como no tiene suficiente dinero, el día que pierda su dinero, hay una crisis económica o cualquier cosa, va a tener que necesariamente depender del Estado. Sí. Estonia no es un país que particularmente de Seguridad un social. seguro de cesantía muy alto, no es muy Ya. alto para nada. O sea, eso genera básicamente que la gente viva en un eh, constante riesgo. Está el otro tema también, porque está el tema de que la gente vive mes a mes constantemente, pero también está el tema de que la gente tampoco está pensando en el futuro, o sea, tampoco está ahorrando para la seguridad social. Me Exacto. refiero a las pensiones. Ujú. Nosotros en Estonia tenemos un sistema de pensiones que es como el chileno. Ya. Funciona bastante bien, pero al mismo tiempo bastante mal. O sea, lo mismo que el sistema en Chile. Ah, ya, Eh, perfecto. Tienes que que ahorrar aparte efectivamente, o para sea, poder que tener una buena pensión. el sistema es rentable. Ujú. Si es que tú pones dinero en el sistema durante, qué sé yo, los 40 años en lo que vas a estar trabajando, efectivamente te va a ir bien. Pero el problema es que lo mismo que pasa en Chile, sí, es muy loco el contraste, sí, es porque el porcentaje que se va a la pensión es muy bajo. En Chile yo sé que es el 10% que se va a la AFP. Ujú. Aquí en Estonia es aún menos, sino que Guau. se divide básicamente entre el empleador y el trabajador. El empleador tiene que poner, o sea, que hay distintos pilares y todo esto, pero Ujú. básicamente tú pones un 2% para el primer pilar y un 6% para el segundo pilar. Ya. Ok. Bueno, 6% ahora que se permitió aumentarlo, la verdad, pero realmente era 2% también para el segundo pilar. Entonces, finalmente, el tema era que las pensiones eran bastante bajas y no permiten todavía, eh, eh, no permiten conseguir una tasa de reemplazo acorde con lo que se prometió en el pasado. Y eso es exactamente el mismo problema que en Chile. Y además, durante el COVID tuvimos el tema de los retiros. También hubo Ah, retiros también hubo retiros de las hubo pensiones. retiros también de las Ya. pensiones. Y al mismo tiempo tenemos una cosa maravillosa que se llama el tercer pilar, que es como el APB en Chile, que Ya, no ok. mucha gente lo está utilizando, y es uno eh, de los mejores instrumentos para capitalizar tu dinero, porque además eh, tiene una ayuda tributaria. O sea, disminuyes tus impuestos Ujú. proporcionalmente a lo que contribuyes a ese pilar. Bueno, este tipo de cosas la gente en Estonia obviamente no lo está maximizando. Entonces tenemos el problema, la gente vive mes a mes, la gente no está poniendo suficiente dinero en pensiones y obviamente no está maximizando su dinero. Entonces ahí parte la hipótesis de Finkrad, que eh, cómo podemos ayudar a estas personas. Y nosotros, la forma en la que lo que estamos construyendo ahora y lo que hemos construido ya, que es básicamente un prototipo de esto, Ujú. es lo que le llamamos un financial roadmap. Ok, ¿Qué es perfecto. esto? A ver, ¿cómo traduzco roadmap? Pero Es un mapa, disculpa, digamos, como podemos decir como ciertos puntos que tienes que cumplir para claro, poder alcanzar algo, un objetivo. claro, es que el otro día vi una traducción muy buena de roadmap en español que no tenía nada que ver con mapa vial que me sale en Google Translate y dije, lo Sí. voy a utilizar. Bueno, da lo mismo, pero como tú dices, es una serie de puntos. O sea, hemos creado diferentes niveles. Ujú. Entonces, del nivel 1 básicamente al nivel 7. Y la gracia Okey. es que, dependiendo cómo funciona actualmente, es que tú nos das algunos de tus datos financieros. O sea, por ejemplo, cuánto estás ganando, cuánto pagas en tus necesidades básicas, cuánto pagas en la alimentación, qué sé yo, cuánto pagas, si tienes deudas, etcétera. Y nosotros, dependiendo de los datos que tú nos des, nosotros te decimos cuál tiene que ser básicamente ese roadmap que tienes que seguir. Okey. Entonces el roadmap
está personalizado a tu situación financiera. Si eres una persona que no tiene deudas, por ejemplo, Ujú. es muy distinto a una persona con deudas, o si eres una persona que tiene mayor cantidad ¿cómo se llama? Savings, de ahorros, Ujú. eh, te va a ir, o sea, también va a ser distinto. Entonces, eso es lo que nosotros hemos propuesto como prototipo. El prototipo Ya, ok, actualmente perfecto. está online, se Ujú. puede utilizar. Hemos tenido como 360 personas que lo han utilizado. Eh, Obviamente queremos que este número aumente, porque en el momento lo que queremos es obtener feedback, la mayor cantidad de feedback posible. Perfecto, perfecto. Entonces es como una personalización de, en este caso, de cómo está tus finanzas personales. Te hace una radiografía de cómo está tus finanzas personales, y te hacen como una especie te entregan entonces un resultado de a dos para poder a lo mejor ese dinero ahorrarlo para X cosa. Es como que te va ordenando y te va sacando esos Exacto, gastos fantasmas que le dicen. Que uno de claro, repente va al supermercado y no sé, se compra un dulce o un chocolate que no deberías, a lo mejor no está dentro de las cosas necesarias, pero es como ya, ok, si igual lo puedo comprar. Como que te van exacto. ordenando entonces para poder dejar ese dinero para ahorro. Exacto, mira, nosotros el prototipo ahora lo ve todo esto desde un punto de vista un poco más macro, Ya, pero perfecto. obviamente la gracia es poder ver el tema micro también. Ujú. Ahora bien, una de las cosas que es fundamental es también que le estamos, incluso en el prototipo, le estamos dando feedback de manera inmediata a la gente sobre sus finanzas. ¿En qué sentido? Algunas de las preguntas van a ser relativas a cuánto estás pagando en renta, en la renta de tu apartamento o en la hipoteca que tienes, cuánto estás pagando en transporte, cuánto pagas en los servicios como utilities en general, agua, Ujú. gas, etcétera, y cuánto pagas en la alimentación de la casa, que eso le llamamos las necesidades básicas. Y tú vas a Perfecto. establecer ahí cuánto estás pagando, y el prototipo de manera automática te va a decir si esto está acorde Ujú. con lo que gasta el promedio en Estonia, si está Ya. sobre o bajo el promedio en Estonia. Obviamente, como te digo, todo esto está pensado para Estonia, y por lo tanto, si es que alguien de Chile fuera a utilizarlo, no le sería de tanta utilidad, Ujú. pero sí, pero igual hay algunas, o sea, si hay algún chileno que quiere utilizarlo, si lo quieres utilizar, tú como en Finlandia también lo quisieras utilizar, algo podrías quizá aprender, a lo mejor no de algunas cosas específicas sobre como el feedback de cuánto valen las cosas en Estonia o cómo funciona el sistema de pensiones en Estonia, pero sí hay algunas otras cosas que son interesantes. Por ejemplo, nosotros establecemos en un principio que la primera cosa que tiene que hacer todo el mundo es hacer una auditoría sobre sus propias finanzas. O sea, establecemos cómo se hace esa auditoría, cómo creemos que tienes que dividir tus finanzas Ujú. eh, para ser successful. Disculpa el Ok. Spanglish, pero Está bien, está sí, bien, está bien, tranquilo, no te eh, preocupes. sí. La mayoría de nuestros entrevistados a veces también utilizan varias terminologías así, así que no te preocupes. Sí, es que de repente se me vienen las palabras en inglés a la mente, porque como todo esto lo estamos haciendo en inglés, Sí, de repente no es que se me olvide el español para nada, pero te sale primero la palabra en inglés. es que es la que uno está ocupando usualmente en el día a día, más allá de que, no Mm, sé, en tu casa ocupes español para conversar. claro. Y nada, o sea, si es que hay alguien escuchando esto, lo invito a utilizar Fincrat, vayan a ver el prototipo, el reporte que pueden revisar, dennos feedback, porque la gracia es que este prototipo que tenemos, que actualmente, again, es un reporte que vas a recibir en tu correo, Ujú. un reporte personalizado. En el futuro queremos que sea que sea más que eso, que sea una aplicación que Exacto, pueda de eso te iba manera, a de preguntar. manera automática Ujú. eh, eh, estar enlazado con la cuenta bancaria o las distintas cuentas bancarias de las personas, y poder hacer un tracking constante de, por ejemplo,
cuáles son los movimientos de dinero, dónde está gastando esta persona, darle feedback. Y sobre todo, una de las cosas que más nos interesa ahí es ayudar a aquellas personas que están con deudas. Entonces queremos saber cuáles son esas deudas y poder ayudar a la gente a pagarlas. Porque hay Ya. distintas formas de cómo pagar deudas. Ujú. Eh, mucha gente, el otro día estaba conversando con una chica que me explicaba cómo pagaba ella sus deudas. Y yo Ok, quedé así, tenía bastantes deudas. Y me contaba que ella pagaba sus deudas relativas a cuál había sido la deuda que había pedido primero, la deuda más antigua. ya, perfecto. Que- y yo le decía, bueno, o sea, entiendo por qué lo haces, pero no tiene ningún sentido. O sea, porque puedes haber pedido una deuda y justamente tenía unas deudas que tenían una mayor tasa de interés que la había pedido posteriormente. Le decía, oye, pero no deberías pagar tu mayor tasa de interés antes, o por último, si no las quieres hacer así, ¿por qué no pagas la deuda más grande primero, a la deuda más chica? Entonces, hay distintos métodos de hacerlo. Básicamente los dos métodos es el método Snowball, de la deuda Ujú. más grande a la más pequeña, es lo que le decía, y el otro es el método avalancha, que es de la deuda con la mayor tasa de interés a la menor tasa de interés. Perfecto. Pero eso de la deuda más antigua sonaba medio, medio extraño, pero yo O le sea, decía que no era lo mejor. claro, pensándolo así como en la lógica de persona, claro, ponte tú, si tú le preguntas a cualquiera de nuestros padres, también te diría, no, yo voy a pagar la más antigua, de hecho, y así es como por orden. Pero claro, hay cosas que se desconocen, por ejemplo, como las que tú acabas de mencionar, de fijarse a lo mejor cuál es la que tiene la mayor tasa de interés, o cuál a lo mejor pagar primero la más grande y dejar la más pequeña para el final. Entonces, en Chile también pasa un poco lo mismo. Todavía hay mucha desinformación y no hay educación financiera. Entonces, las personas, de hecho los jóvenes sobre todo hoy en día, van, los bancos van a las universidades, entregan tarjetas de crédito con mucha facilidad. Entonces, claro, hoy en día sales de la universidad con 24 años y tenés full endeudamiento más allá de la deuda que puedas tener por estar estudiando en la universidad. Entonces, hay mucha falta de educación financiera al respecto. Y yo creo que si todos pudiéramos tener educación financiera, lo pasaríamos mucho mejor y no sufriríamos a fin de mes con nuestros sueldos. Efectivamente, el tema de la educación financiera es fundamental, pero al mismo tiempo la, no La es el solución, silver bullet, no es claro, la solución total. exacto. Exacto. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer en Fincrat. O sea, queremos crear una solución que sea, eh, o sea, una solución que efectivamente pueda tener algún impacto en la sociedad. Porque una de las cosas interesantes que puedes revisar, si siempre ando mirando las estadísticas de la Unión Europea, tienen muchas cosas bien interesantes. Y una de las cosas que tenían era sobre los savings, o sea, la gente que ahorra. Y más o Okay. menos a ver, I'm quoting this desde mi mente nomás, pero era Ujú. como de la población de la Unión Europea, entre todos ellos, solamente el promedio de ahorro que tenían era del 11% de su salario, de la gente acá en Europa. Y eso solamente se había visto impactado durante el COVID. Y durante el Wow. COVID la gente empezó a ahorrar bastante más, llegó al 18,5%, si no me equivoco. Pero una cosa interesante es que estas aplicaciones para hacer presupuestos Ujú. y de aplicaciones de educación financiera, etcétera, bueno, vienen existiendo como desde el año 2004 algunas de ellas, y no han Sí, tenido ningún impacto serio. Este número no se mueve. La ya. gente constantemente ha ahorrado la misma cantidad más o menos, y de hecho no me acuerdo ahora sí los porcentajes de la gente que ahorraba, pero los porcentajes de la población que ahorra tampoco se habían movido casi nada. O sea, la aguja no se mueve. No se mueve. ¿Y cómo es que la aguja no se mueve? Han salido todos estos nuevos productos, no debería tener algún tipo de impacto esto, yo pensaba. No lo ha tenido, y nosotros queremos tener ese tipo de impacto. Nosotros queremos que la aguja se mueva, queremos que la gente no viva en vulnerabilidad financiera, porque no, en muchas
casos no hay un porqué. Mucha de esta gente no gana un salario que no les permita hacer nada, no viven en condiciones precarias, a lo mejor en Chile es más difícil, eso sí, pero aquí no es así. Entonces A veces eso, uno es se una, pregunta, sí, el por qué. exacto, es una tarea titánica, Ujú. pero queremos mover la aguja porque no queremos que haya gente más viviendo en vulnerabilidad financiera, eso es una locura. Eh, y nada, yo también lo pienso por mi familia, tampoco quiero que sigan así, muchos de ellos siguen así, amigos también siguen así, quiero que simplemente tomen riendas de sus vidas y pongan orden. Acá no estamos diciendo que te pongas a invertir en criptomonedas o siquiera invertir, es solamente que pongas un orden básico, que aprendas el ABC de tus finanzas y ya, Y con y eso es eso todo. podrá vivir más tranquilo, mejor, sin estrés. Sí, es una Sí, bola muy, eh, es un círculo virtuoso, digamos. sí, y yo creo que esto tendría repercusiones gigantes en todo tipo de ámbitos, o sea, desde cómo o sea, desde la depresión quizás Exacto, hasta la violencia intrafamiliar. tal cual. Porque si es que uno ve las estadísticas de por qué pelean las parejas, o sea, cuáles son las peleas de pareja, en muchos casos son por peleas de plata, pelean por dinero. Sí. Pero ¿por qué deberían pelear por dinero si, si les enseñáramos a la gente el ABC no pelearían por dinero y tuvieran las herramientas básicas o creasen lo que le llamamos el safety net? Ujú. Eh, pa- no debería haber ese tipo de problemas. Entonces, queremos marcar tendencia, queremos ayudar a la mayor cantidad de gente posible y estamos trabajando para ello. Buenísimo, Javier. Y algo así como ya poniendo en perspectiva FinCrat. Hoy en día tienen la plataforma que está en demo. ¿Cuáles son los planes inmediatos que tienen para este 2024? Bueno, de manera inmediata, lo que tenemos que hacer es subir estos números de gente dándonos feedback. Ya, Tenemos como 360 personas nada más que lo han utilizado, porque igual lanzamos el prototipo hace 3 semanas. Lo perfecto. lanzamos tanto en inglés como en estonio todo esto. En Ujú. estonio hemos recibido también, creo que 90 personas lo han utilizado, algo así. Tenemos que subir estos números de manera dramática, sobre todo aquí en Estonia. Queremos entender efectivamente qué es lo que requiere el usuario aquí en Estonia, el, o el tentativo consumidor, para poder así construir un MVP, o sea, un Ujú. producto mínimo Ya, viable. Sí, perfecto. y obviamente esto requiere una serie de otras cosas porque, bueno, yo soy abogado y mi socio estudió ciencias políticas. O sea, Perfecto. tú comprenderás que ninguno de nosotros estamos metidos o sea, no somos programadores, Mm, entonces tenemos que sumar una tercera persona. Queremos un programador, ojalá alguien que esté aquí en Estonia. Estamos buscando a esta persona. Hemos tenido eh, algunos posibles candidatos, pero el problema de estos posibles candidatos es que o son gente, es que nos han llegado bastantes, es bien interesante, pero muchos de ellos están, sobre todo los que llegan jóvenes, piensan que nosotros les vamos a dar trabajo. ah, perfecto. Ok. Y nosotros no les estamos ofreciendo trabajo, les estamos ofreciendo sumarse a esto con nosotros. Ya, Y ok. los otros que han llegado también han dicho que no han tenido tiempo. Entonces siempre nos Están ahí pasa en lo esa mismo. encrucijada. Sí, estamos en la encrucijada entre una persona buscando trabajo y una persona que no tiene tiempo. O sea, esperemos que alguien se sume pronto y en todo caso, si es que alguien no se suma, creemos que de todas formas nosotros podemos crear un producto mínimo viable. Ujú. Tenemos dentro ambos las capacidades mínimas para construir o sea, algún manejo de JavaScript tenemos, así que por algo justamente creamos el prototipo. O sea, Ya, tuvimos que perfecto. programar y mucha ayuda obviamente de ChatGPT y mucha ayuda de los diferentes foros online, etcétera. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Entonces, ya después terminado este MVP, me imagino que teniendo el producto ya terminado, van a poder empezar a pensar un poco en cómo generar o cómo llevarlo a lo mejor a alguna aceleradora o ingresar a algún tipo de este tipo de lugares, más que nada. Mira,
el tema de los aceleradores es bien interesante. Postulamos a uno a finales del año pasado. Ok. Quedamos en uno que queda en Ámsterdam. Y nos ofrecían, teníamos que darles, era el 8% de la empresa, ellos nos Ujú. pagaban 15.000 euros y, y al mismo tiempo nos daban una serie de ayuda en Ámsterdam. O sea, teníamos que ir a Ámsterdam y crear una empresa allá porque el dinero se lo daban a la empresa. Pero una de las cosas que no cubrían era, por ejemplo, la estadía ya. Entonces, finalmente, esos 15.000 euros que le daban a la empresa, terminabas pagándolos tú, ahorrando un apartamento, o sea, arrendando un apartamento. Exacto. Entonces, hablamos con nuestro mentor y Ujú. nos dijo que era una locura, que, que no tenía sentido y efectivamente no fuimos al acelerador. Ya. No es que estemos en contra de los aceleradores para nada, Mm. sino que dependiendo de las condiciones podríamos acceder a uno u otro, aunque tampoco creemos que lo necesitemos actualmente porque Perfecto. ambos tenemos las capacidades, hemos trabajado en el rubro, tenemos a nuestro mentor que también empezó, o sea, él es un poco mayor, pero él empezó su empresa no en un acelerador, sino que empezaron así sin más. Ujú. Eh, y también está el tema de si efectivamente queremos siquiera tener otros shareholders, o sea, tener gente o sea, tener terceros capitalistas que Ujú. sean dueños de la empresa a los que nos debamos nosotros. Ya, Hemos, perfecto. hemos constantemente pensando en nuestra filosofía, no deberíamos a lo mejor intentar hacer esto profitable from the ground up, o sea, Ujú. hacerlo eh, o, 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 o efectivamente sería mejor ir a buscar un poco de financiamiento. Mira, actualmente no estamos faltos de dinero, ambos Ok. trabajamos, tenemos espaldas financieras para esto, y si bien estoy trabajando a tiempo completo, también tengo las espaldas financieras para trabajar a tiempo completo sin tener que depender de un trabajo por el momento. Así que estamos viendo, queremos hacer lo mejor que podamos, sacar el mejor producto que podamos al mercado, un producto que sea no solamente un producto que gane dinero, claro que es importante, pero asimismo un producto que tenga algún impacto, como te digo, que Es realmente sea útil. perfecto. Perfecto. Súper. Queda súper clarito. Así que nada, toda la suerte del mundo, Javier. Vecino. Esperamos que eh, más gente pueda ver y visitar el demo. Así que si quieres, te dejamos la pantalla y los micrófonos abiertos para que invites a las personas, porque si bien es cierto, muchas personas nos ven en Chile, pero también tenemos harta llegada hoy en día también en Europa y sobre todo en varios países nórdicos. Desde Noruega también nos visitan harto y España. Así que invítalos a ellos. Te dejo el micrófono abierto. Vale, muchas gracias, Andrea. Sí, quien sea que esté viendo esta entrevista, chilenos del mundo o otros latinos del mundo, los dejo muy invitados a que vayan a fincrat.com y desde fincrat.com simplemente van a ver ahí un botón que va a decir Try our proof of concept, le hacen clic y los va a llevar inmediatamente a nuestro prototipo. También un poco más abajo en nuestro sitio web fincrat.com van a ver que también hay un pequeño link al prototipo en estonio, así es que si es que hablan estonio o les interesa hacerlo en estonio por algún motivo, pueden hacerlo en estonio también, es exactamente lo mismo. Y en ese caso el reporte y toda la información llegaría en estonio, obviamente. Una cosa bien importante porque algunas de las preguntas que se les harán en el prototipo son preguntas financieras todas ellas y tienen que ver con su propia situación financiera, o sea, cuánto están ganando, cuánto gastan en aquí y en allá. Y obviamente es información que es un poco difícil, obviamente, de dárselo a un tercero. Yo lo entiendo porque yo tampoco confío mucho ni en mi banco confío muchas veces. Entonces, para que sepan, hemos creado este prototipo siguiendo los principios de Privacy by Design, o sea, hemos diseñado esto de manera que toda la información que ustedes nos entreguen, la entreguen de manera anónima. O sea, nosotros no podemos saber quién es la persona que está entregando esta información. Ustedes van a tener que poner su correo
Nosotros no tenemos acceso a ese correo. Van a tener que poner sus detalles financieros. Nosotros vamos a guardar esos detalles, pero los vamos a anonimizar. Toda esa información también la pueden encontrar en nuestro sitio web, pero básicamente que sepan que es imposible o prácticamente imposible para nosotros saber en la actualidad quién está utilizando nuestro prototipo. Así que los invito a que... Muchas gracias, Javier. Gracias por haber conversado con nosotros aquí en Entrepreneur. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, público querido de Entrepreneur. Nos vemos en la siguiente entrevista. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós, Javier.